Así que Marcos 7, verso 24, quisiera comenzar leyéndolo. Después de eso, hacemos una oración. ¿Les parece? Vamos a orar. Vamos a leerlo. Dice el verso 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Vamos a orar. Señor, Padre, te damos gracias por permitirnos venir en esta mañana, Señor, a tu palabra, sabiendo, Señor, que tú quieres hablarnos, Señor, que tú quieres enseñarnos, guiarnos, Señor. Por favor, te pedimos, Padre, que tú nos hables, que nos des entendimiento de lo que está escrito, Señor. Que tu palabra, siendo viva y eficaz, teniendo ese gran poder de transformar, Señor, lo haga en nuestros corazones, en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Recuérdanos, Señor, tu obra. Recuérdanos lo que has hecho, Señor. Y cómo nosotros, como, Señor, hombres, mujeres, necesitamos responder a eso, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos venir esta mañana juntos a escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada vimos a Jesús, aún estando en territorio judío, ¿verdad? Él está, si recuerdas, él había llegado a este lugar de Genezaret, ¿recuerdas? Y está en territorio judío, y es ahí donde unos judíos lo alcanzan, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, tratando de atraparlo, ¿no? En algo que estuviera mal en su doctrina, ¿sí? Y pues lo único que encuentran es que sus discípulos no se lavaban las manos de acuerdo a la tradición de los hombres, ¿verdad? De acuerdo a la tradición de los judíos, de los ancianos, ¿verdad? Y hablamos de todo esto, ¿no? Jesús usó esto para, pues, confrontarlos con su pecado, con su hipocresía, porque les dice, son unos hipócritas, ¿verdad? Claramente les dice eso. ¿Por qué? Porque ustedes han invalidado el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, por sus tradiciones, ¿sí? Entonces, con esto Jesús pues muestra la religiosidad que hay en ellos, ¿no? Que realmente es hipocresía delante de Dios. Jesús les dijo, realmente se ha cumplido lo que Isaías dice, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la situación de Israel, ¿sí? Jesús termina diciéndoles que pues ellos están más enfocados en lo externo, ¿verdad? Y no en lo verdadero, lo importante que es lo interno. Entonces Jesús les dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él, ¿verdad? Y después de tener esta discusión con ellos, vemos lo que sucede aquí. Dice esto, el verso 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Qué hace Jesús? Se levanta, se va de ahí y se va a un territorio gentil. Tiro y Sidón era eso, un territorio gentil. Jesús se va a este lugar, pues quizás para encontrar descanso, ¿sí? Quizás evitando una confrontación prematura con estos líderes religiosos de Israel, ¿sí? Aún no era el tiempo. Entonces Jesús probablemente dice, desde tiempo atrás vimos que Jesús buscaba un lugar donde descansar, pero ya por la multitud no encontraba ese descanso, ¿verdad? Entonces, pues Jesús es lo que está haciendo, buscando un lugar. Recordemos que Jesús acaba de tener esta confrontación con estos líderes religiosos que venían de Jerusalén, ¿sí? Los llamó hipócritas, los acusó de todo esto, como decía al principio, y es posible que Jesús estuviera buscando un lugar para poder descansar de esos judíos hipócritas. ¿Y qué mejor lugar? Pues que un territorio gentil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí ningún fariseo o escriba iría a buscarlo. Allí ningún fariseo y escriba se pararía para buscar a Jesús, ¿okay? Entonces Jesús llega a este lugar,
¿sí? Ahora, esto es importante en el contexto en el que escribe este Evangelio Marcos. ¿Por qué? Porque recordemos que Marcos está escribiendo este Evangelio, si ustedes recuerdan, a los romanos, ¿sí? A los griegos, o sea, a los gentiles, pueblos gentiles, como lo platicamos en un principio. Marcos busca que con su Evangelio los gentiles puedan venir a la fe en Jesucristo. Entonces, esta historia, pues, es importante en este Evangelio. ¿Sí? Entonces, pues sí, para Marcos es muy importante hablar sobre lo que Jesús hizo entre los gentiles. Entonces, aquí vemos el ministerio de Jesús en el área gentil. ¿Sí? Estas dos ciudades que menciona, Tiro y Sidón, eran ciudades fenicias, ciudades que estaban ubicadas al norte de Galilea, entre las montañas del Líbano y el mar Mediterráneo. Realmente hoy se conoce como el Líbano, donde estaban estas ciudades, Tiro y Sidón. Eran ciudades antiguas, muy antiguas. Estas ciudades fueron fundadas mucho tiempo antes de que Israel llegara a Canaán, o sea, mucho tiempo antes de Josué, de los tiempos de Josué. ¿Okay? Estas ciudades fueron importantes porque también eran puertos mercantiles durante este tiempo en el Imperio Romano. ¿Sí? Pero la Biblia nos habla acerca de estas ciudades y la verdad es que no habla muy bien de estas ciudades. Si eran ciudades gentiles, eran ciudades donde había mucho pecado, mucha maldad. Solamente quiero dar dos referencias acerca de lo que la Biblia dice acerca de estas ciudades, Tiro y Sidón. Una de ellas vemos en Ezequiel 28, si tú recuerdas Ezequiel 28, que es un pasaje que hace alusión a Satanás, ¿verdad? A cómo su orgullo lo llevó a caer tan bajo, ¿sí? Pero en el pasaje está hablando del rey de Tiro, si te recuerdas, ¿sí? Describe al rey de Tiro como un ejemplo de orgullo, ¿no? Esa era esta ciudad, Tiro era así. Y después vemos a Sidón ¿recuerdas a Acab, el rey Acab, que se casa con esta mujer Jezabel? Creo que todos, si conoces un poco de la Biblia, conoces a Jezabel, ¿verdad? Jezabel es conocida como, yo creo que la mujer más perversa, ¿no?, que aparece en la Biblia. Pues esta mujer Jezabel era hija, dice el texto, de Ed Baal, que era el rey de los sidonios, o sea, de Sidón. ¿Sí? Entonces esta mujer era de ahí. Esa mujer fue quien introdujo la adoración a Baal en Israel. Entonces estos pueblos eran así, o sea, eran pueblos gentiles, perversos, malos. Representaban eso. Pero a estos pueblos es a los que va ahora Jesús. ¿Okay? Entonces llega ahí y dice que entrando en una casa, el verso 24, dice que no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Entonces Jesús llega a ese territorio gentil y llega a una casa. Por cierto, no nos dice quién vivía ahí, solo nos dice que llega a una casa, pero nos dice que Jesús no quería que la gente supiera que Él estaba ahí. ¿Por qué? Posiblemente porque su enfoque estaba en el pueblo judío. Si esto lo vamos a ver más adelante. Jesús sabía que Él había venido primeramente por los judíos. Sin embargo, el texto nos dice que Él no pudo esconderse. Sí. La fama de Jesús había crecido tanto que había llegado hasta territorio gentil. ¿Se dan cuenta de esto? Jesús no pudo esconderse. Nos dice el verso 25, ¿por qué? Porque una mujer, dice, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esta mujer llega a Jesús con una gran necesidad. Su hija o su hijita, porque ese sentido del griego, la palabra es un poco difícil porque es TS, es sugatrión, ¿no? Ese término trión habla de chiquito, de diminutivo. Entonces no dice hija, dice hijita. ¿Sí? Así dice el texto griego. La hija de esta mujer tiene un espíritu inmundo. Entonces, imagínate, Marcos le está hablando a gentiles. Entonces está presentando a Jesús, ¿no?, con los gentiles y les muestra cómo Jesús pues va a tener aún compasión de esta mujer gentil. ¿Sí? Y lo hace ver así como la hijita de esta mujer gentil estaba realmente en una necesidad, tenía un espíritu inmundo. Ya hemos hablado de esto, de las posesiones demoníacas en ese tiempo, ¿verdad? Eran muy comunes. Pero fíjate lo que dice.
cuya hija tenía espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y me gusta esto, luego que oyó de él. Esta mujer tenía fe en Jesús. ¿Por qué? Pues porque solo había escuchado sobre él. Ella nunca lo había visto hacer un milagro. Solo escuchó lo que otros hablaron sobre Jesús, ¿verdad? Y creyó en Jesús. Y va a buscar a Jesús. E insiste a Jesús. Y eso es fe, ¿verdad? Así es como ocurre con nosotros y el Evangelio, ¿verdad? Otros vienen y nos hablan de Jesús. Esa es la única manera, ¿sí? El día de hoy no podemos ver a Jesús haciendo milagros, ¿sí? Bueno, el único milagro que vemos, que sí lo podemos ver, es cuando Jesús viene y toca la vida de alguien y transforma su vida. Pero empieza por eso, por escuchar, porque alguien venga y nos predique y nos hable acerca de Jesús. Esta mujer simplemente escuchó, alguien le dijo, ¿sabes que hay un hombre que está haciendo milagros? Un hombre poderoso. Sí. Quizás escuchó más cosas acerca de Jesús, porque ahorita vamos a ver cómo se presenta. Pero esta mujer tenía fe, lo que quiero llegar es que ella tenía realmente fe en Jesús. Porque va y lo busca. Escucha de él y se acerca a Jesús. Y me recuerda a Romanos 10:17, ¿verdad? Que la fe viene por el oír. ¿Okay? Claro, ahí dice la palabra de Dios. Pero esos hombres estaban hablando de Jesús. ¿Sí? Esta mujer viene y ¿qué hace? Impresionante. Dice el texto, vino y se postró a sus pies. Vino y se postró a sus pies. Su fe, esta fe que te digo, la hizo ir a Jesús y hacer esto, postrarse a sus pies. Esto era un acto de adoración. Sí. Esta mujer no es judía. Esta mujer no tiene para nada un contexto judío. ¿Sí? Esta mujer probablemente era seguidora de otros dioses, de Baal, ¿no? Idólatra. Pero esta mujer llega a postrarse delante de Jesús. Su fe la llevó a eso. Ahora, esto era inaudito, era inconcebible. ¿Sí? ¿Por qué? El siguiente versículo nos va a decir el por qué. Fíjate lo que dice. Verso 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Entonces esta mujer era descendiente de cananeos. Realmente era eso. Era inconcebible que una mujer cananea se postrara a los pies de un judío. ¿Sí? O sea, esto era así algo realmente extraño que esta mujer llegara a hacer esto. Los judíos, aún en ese tiempo, consideraban a estas personas, a los gentiles, como la escoria de la tierra prácticamente. Los llamaban perros gentiles. Así los veían. ¿Sí? Entonces esta mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta mujer fue muy insistente. ¿Sí? Hay algunos detalles que Marcos omite, pero que podemos ver en Mateo. Y te voy a pedir que me acompañes ahora en Mateo. Vamos a ver esa historia en Mateo que nos da un poco más detalles. En Mateo capítulo 15. Acompáñame ahí, por favor. Mateo 15. Fíjate lo que dice. Versículo 21. Mateo 15, 21. Dice así. Saliendo Jesús de ahí, ya la misma historia. O sea, Jesús viene de ese encuentro con los fariseos, que les llama hipócritas, ¿no? Y que les muestra que están invalidando el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Y dice lo mismo, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, aquí sí lo dice, esta mujer es cananea, ¿te das cuenta? Este Marcos, por su contexto, a quien está escribiendo, dice era griega y sirofenicia. O sea, obviamente los romanos sabían de qué estaba hablando, ¿no? Los griegos sabían de qué estaba hablando. Pero aquí dice que era cananea, que había salido de aquella región, desde esa región y clamaba, ¿no? Aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, fíjate, esto no lo dice Marcos, esta mujer clamaba así, Señor, le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero ve lo que sucede, verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Te das cuenta? Dices, órale, pues ¿dónde está la gracia? ¿No? O sea, esta mujer va, le grita a Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús ni voltea a verla, ni la escucha, no le hace caso. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, era tanta la insistencia que los discípulos se cansaron
¿no? Y llegaron con Jesús y le dijeron, ¿sabes qué? Ya deshazte de ella. Qué interesante cómo eran los discípulos, ¿no? O sea, lo vimos cuando en la alimentación, ¿verdad? De los 5,000, como ya deshazte de ellos, despídelos, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos eso? O sea, los discípulos, y así somos, ¿no? Ya deshazte del problema, ¿no? Pero realmente Jesús va a tratar con el problema, ¿no? Ellos dicen, despídela, pues, da voces tras nosotros. Esta mujer estaba insistiendo mucho, muy, muy insistente. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. ¿Te das cuenta de la insistencia de esta mujer? Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, ¿no? Entonces, esos detalles que Marcos no menciona creo que son importantes, ¿no? Esta mujer se acerca a Jesús gritándole, Señor, hijo de David, ¿no? Esta mujer, siendo quien era una mujer gentil, no tenía ningún derecho de llamar a Jesús hijo de David. ¿Por qué? Porque ella no tenía ninguna relación con el pacto de Dios por ser gentil. ¿Sí? Por eso es que Jesús ni caso le hace. Pienso que esta mujer usó el título hijo de David como un mantra, ¿no? como la palabra clave, ¿no? Para que Jesús respondiera a su necesidad. O sea, yo imagino los que le hablaron de Jesús le han de haber dicho, este hombre hace cosas sorprendentes, milagrosas. Lo hemos visto, lo hace, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Tienes que ir con él y decirle que es hijo de David, porque eso es lo que está buscando, que lo reconozcan, ¿no? Y ¿sabes qué? Creo que mucha gente llega así al Señor, ¿no? Llega con cierta religiosidad, ¿no? Con ciertas buscando palabras que realmente sean más adulantes para Dios. Pero eso no sirve delante de Dios, ¿sí? Porque solamente estás mostrando ignorancia de Dios. Jesús no es el genio de la lámpara maravillosa que si no la frotas no aparece, ¿sí? Quizás esta mujer ni siquiera entendía el significado de ese título, hijo de David. ¿Qué significaba hijo de David? Hijo de David era el nombre mesiánico para Jesús. Hijo de David hacía referencia al Mesías, al prometido que iba a venir a traer libertad al pueblo de Israel, ¿sí? Esta mujer probablemente ni entendía por qué decía hijo de David. Entonces por eso Jesús ni volteó, ni respondió. ¿Qué vemos aquí? Dios no quiere que nos acerquemos a Él con nuestra religiosidad. Él quiere que nos acerquemos a Él con humildad, admitiendo que no lo conocemos. Si no lo conoces, admítelo, no conozco, no entiendo mucho, ¿sí? Y así es como podemos venir a Él, admitiendo con humildad que no lo conocemos, es más, admitiendo que no somos merecedores de sus bendiciones. Esa es la manera que tenemos que acercarnos al Señor. Después de que Jesús, ¿no?, de que esta mujer insiste, y entonces Jesús le dice que él ha venido primeramente, como vimos, a la casa de Israel. Entonces esta mujer, ¿no?, le sigue insistiendo, socórreme. Pero aquí en Marcos, verso 27, le dice de esta manera. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dices, ¿what? ¿No? O sea, qué fuerte, ¿cómo que Jesús le está diciendo esto? Vamos a ver qué es lo que Jesús está diciendo, ¿sí? Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos. Al decir los hijos, Jesús está refiriendo al pueblo judío, ¿sí? Como lo vemos en Mateo. Jesús está hablando de el pueblo que Dios eligió, ¿sí?, a través de Abraham, el pueblo judío. Entonces Jesús no fue grosero con ella. Lo que Jesús le dijo era verdad. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que este evangelio fuera primero a los judíos y luego a los gentiles. Ese es el orden, ¿sí? Nunca tuvo
la intención de que los gentiles fueran excluidos, pero debía de ser en este orden, los judíos primero y luego los gentiles. Era necesario primero que el evangelio fuera predicado a los judíos. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían la ley, ellos debían de reconocer que Jesús era el Mesías. Ellos tenían que haber visto a Jesús y haberlo identificado inmediatamente. Es Él, es el Cordero de Dios, como Juan lo reconoció. Juan el Bautista es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso tenían que haber hecho todos los judíos. Si el pueblo judío pensaba en esto, si el pueblo judío no hubiera rechazado a Jesús, si ellos lo hubieran recibido como su esperado Mesías, ¿te imaginas eso? No hubiera habido 12 apóstoles, sino toda una nación de apóstoles anunciando al mundo gentil la salvación por medio de la fe. Eso es lo que Dios quería, ¿verdad? Fue la promesa que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? A través del pueblo judío. Por eso era necesario que fuera primero los judíos. Porque este pueblo ya había recibido la revelación de Dios. Ya había mostrado, voy a enviar al Mesías, voy a enviar al Salvador. ¿Sí? No solo de ustedes. La salvación claramente se ve desde el Antiguo Testamento para todos, no solo el pueblo judío. Simplemente lo que cité hace un rato. En ti serán benditas todas las naciones, todas las razas. ¿Sí? La bendición de las salvaciones no solo es para un pueblo, es para todos. Pero estaba este orden. ¿Por qué? Porque los judíos iban a poder ver a Jesús y reconocerlo. Y entonces Dios iba a levantar un pueblo especial, santo, que iba a predicar las buenas nuevas. Como te decía, no hubieran sido 12 apóstoles, hubiera sido toda una nación. ¿Te imaginas eso? Ese era el propósito, ¿verdad? Pablo lo entendía, él lo predicaba así, ¿verdad? Cuando hablaba del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego. ¿Sí? Entonces ese es el sentido, el plan de Dios era ese, primero el pueblo que él había escogido, porque lo había escogido para esto, para hacer bendición a los demás. ¿Sí? Entonces Jesús le explica, le dice esto a la mujer, deja primero que se sacien los hijos. Dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, esto es lo que se oye fuerte. ¿Sí? Pero Jesús no fue insensible con esta mujer. Fíjate lo que le está diciendo. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sí? Entonces Jesús les dice, deja que primero se sacien los hijos. Te digo que no fue insensible, ¿por qué? Porque Jesús no cierra la puerta por completo. La dejó, digámoslo así, entreabierta. Y la mujer se da cuenta de eso y aprovecha esa oportunidad. La mujer se da cuenta que Jesús no ha cerrado la puerta completamente, dejándola fuera. Y él simplemente haciendo ahí un orden. Y entonces la mujer toma esa oportunidad y le dice esto en el verso 28. Fíjate lo que le dice. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿No? Qué increíble respuesta. Mateo dice que Jesús se maravilló. ¿Verdad? Qué interesante, Jesús se maravilla de la fe. Lo interesante es que esa fe no fue judía, fue de gentiles. Lo vimos con el centurión, ¿recuerdas? Y ahora vemos aquí Jesús maravillándose. Qué increíble poder ver la respuesta de esta mujer. Esta mujer entendió lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Qué significa esto? Dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. En aquellos días no se usaban cubiertos ni servilletas para comer. Se comían prácticamente con las manos, ¿verdad? Y lo que se hacía era cuando estabas comiendo, te limpiaba las manos con trozos de pan, ¿sí? Que después tirabas a los perros. Eso era lo que se hacía. Ese sentido. Pero unos perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Déjame darte el significado de estas palabras, de esta palabra que usa Jesús, perrillo.
¿sí? En griego, la palabra perro es kuon. Es el tipo de perro que va por las calles, ¿no? Comúnmente le decimos el perro callejero, ¿no? Que solo está buscando alimento, y pues el perro que ataca a la gente también, ¿sí? Ese es el perro. Pero Jesús usa otra palabra, que es cunarión. Esta era una mascota, que es el cachorrito de una casa. Sí, creo que todos podemos darnos cuenta de eso, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos mascota en casa, tenemos un perrito, ¿no? Y tú sabes lo que es darle de comer, ¿no? A veces estás comiendo y le estás dando de comer al perrito. Entonces, es el sentido de Jesús. Como lo mencioné, los judíos utilizaron el término kuon para referirse a los gentiles como perros, de esos perros callejeros, perros prácticamente carroñeros, no aptos para el reino de Dios. Pero Jesús usó la palabra cunarión, otra vez esta terminación, ión, que es diminutivo, o sea, los cachorritos alrededor de la mesa. Entonces Jesús le está hablando así, pero unos perrillos, los cachorritos, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Más bien la mujer es la que le dice esto. Entonces es increíble porque la mujer le dice, sí, Señor. O sea, la mujer acepta su condición, ¿te das cuenta? La mujer prácticamente dice, sí, Señor, eso soy un perro. Qué fuerte, ¿no? Ella no refuta ni debate al respecto con Jesús. O sea, imagínate que ella le hubiera dicho indignada a Jesús, a ver, ¿a quién estás llamando perro? ¿No? ¿O quién te crees tú para decirme perro, hablarme de esa manera a mí? Judío. ¿No? Esta mujer no, ¿verdad? Pues ¿sabes algo? Hubo quienes sí se indignaron cuando Jesús les mostró su verdadera condición. Porque es lo que Jesús está haciendo, le está mostrando a esta mujer, ¿esto es lo que eres tú? Sí. Acompáñame a Juan 8, por favor. Vamos a ver esta historia, donde te digo que hubo unos que sí se indignaron cuando Jesús les dijo, estos son. Sí, en Juan 8, verso 31. ¿Conoces estos pasajes? Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús, fíjate a quién está hablando, a los judíos que habían creído en él. Si no es a los fariseos, no es a los religiosos, son judíos que estaban siguiendo a Jesús y dice el texto que habían creído en él. Pero Juan también nos dice, si no mal recuerdo en Juan 2, dice que Jesús no se fiaba de ellos, porque él sabía lo que era en el corazón de los hombres. Como muchos se leen dicen que creen en Jesús, ¿verdad? Pero realmente no hay fe en sus corazones. Fíjate lo que Jesús les dice a esos hombres que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Sí lo ven? Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. 3 cosas les dice Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes dicen que creen, pero no son discípulos míos. Sí. Esto no les ofendió. ¿Ok? Lo siguiente que dice, verso 32, y conocerán la verdad. Por lo tanto, Jesús le está diciendo, ustedes no conocen la verdad, pero van a conocer la verdad. Eso tampoco les ofendió. Lo último que les dice, y la verdad os hará libres. ¿Qué le está diciendo? Ustedes son esclavos. Esto fue lo que les ofendió. ¿Sí? Fíjate lo que les respondieron. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Es como si la mujer hubiera dicho, ¿perra? O sea, ya te imaginas, ¿no? O sea, ¿cómo me estás diciendo así? Bueno, los judíos se pusieron así. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Entonces Jesús les explica, estoy hablando de esto. Claro que ellos habían sido esclavos de muchas naciones, egipcios, de asirios, de babilonios, ¿verdad? De Roma en ese momento. Pero Jesús ni siquiera se mete con eso, dice, son esclavos del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Pero dice, el hijo sí queda para siempre. Haz de cuenta que es lo mismo que Jesús le está diciendo a esta mujer, pero en el contexto judío. ¿Sí se dan cuenta? Es lo mismo. O sea, Jesús está dejando una puerta abierta para que ellos digan, wow, o sea, sí, es el hijo.
El hijo sí queda para siempre. El esclavo no queda para siempre. Pero el que es verdadero hijo de Dios sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús le está diciendo, no hay otra forma en que puedan ser libres sino es a través de mí. Y esos hombres que hicieron, se ofendieron, rechazaron a Jesús. ¿Cómo nos puedes decir esclavos? Nunca hemos sido esclavos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Esta mujer dice, sí, Señor. Tienes razón. Soy un perro. Tienes razón, no tengo por qué decirte hijo de David. No tengo por qué venir gritándote con esa religiosidad. Porque ni siquiera sé qué significa eso. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué diferencia, no? La mujer sirofenicia no discute, no se ofende. Ella acepta lo que Jesús dice sobre ella. ¿Sabes qué es eso? Eso es humildad. Solo una persona humilde puede reconocer delante de Dios lo que es. Y entonces sobre esa base, ¿a qué me refiero a la humildad? Es que ella puede insistirle a Jesús. ¿Se dan cuenta? Me recuerda mucho me recordaba este pasaje de Pablo en Romanos 12:3. Déjame leerlo, Romanos 12:3. Digo pues, dice él, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, ¿recuerdas? Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto tiene que ver con la fe. Esta mujer tiene fe. Desde un principio te lo dije, se acerca con Jesús porque tiene fe. No lo conoce. Llega con su religiosidad. Pero Jesús la está llevando al lugar donde haya una humildad sincera y pueda conocer a Jesús. ¿Sí se dan cuenta de eso? En esta fe es lo que dice aquí, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Cómo? Conforme a la medida de fe. La fe nos lleva a pensar con cordura. No pensar más de lo que somos. Nos lleva a vernos realmente cómo somos delante de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Y esta mujer viene así, con fe, y eso le lleva, ¿no?, a pensar con cordura de sí misma, a no tener un alto concepto de sí. Y entonces puede escuchar la voz de Dios hablándole, mostrándole quién es una pecadora, con una gran necesidad. Y ella puede verlo. Ella está confesando, sí, Señor, tienes razón, no soy digna de sentarme en tu mesa. Ella lo está diciendo, no soy digna. Tienes razón, no puedo venir a pedirte un milagro como si fuera una hija tuya. Entonces, vengo a pedirte misericordia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué diferencia? Con humildad entonces ella entiende. Es por misericordia. Igual que esta mujer, nosotros no tenemos ningún derecho, no tenemos ningún mérito para reclamar un favor delante de Dios. Nosotros solo somos perros esperando una migaja de su gracia. ¿Sí se dan cuenta? Si no te has visto de esa manera, no has entendido el Evangelio. Lo he dicho otras veces, y creo que aquí lo podemos ver claramente. La gracia no se exige, la gracia se recibe. ¿Sí? Y la única manera de recibirla es en humildad. ¿Sí? Lo digo porque aquí tristemente he conocido personas que llegan exigiendo gracia. Eso no es gracia. ¿Sí? No hay humildad. Y la Biblia dice, Santiago 4:6, ¿ustedes recuerdan? Dice que Dios da gracia, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes, recuerdas? A los humildes. La manera de recibir, o la forma correcta de poder recibir la gracia de Dios es en humildad. ¿Sí? No exigiendo.
Es que ustedes predican gracia y amor, tienen que ofrecer y entonces estás exigiendo amor y exigir gracia. Y eso es un error. No estás viendo con la actitud correcta delante de Dios. Cuando seas humilde vas a poder ver gracia en todos lados. Y vas a poder glorificar a Dios. Esta mujer, imagínate si se hubiera ofendido. Me llamas perro, entonces yo me voy de aquí. Su hija no hubiera sanado. Lo peor es que ella no hubiera sido salva. Porque ella definitivamente es una mujer que encontró la salvación. Creyó en Jesús. ¿Sí? Como vimos en Mateo, ella era cananea. Los cananeos, si tú recuerdas, tenían que haber sido exterminados desde los tiempos de Josué. Estamos estudiando ya el día de hoy Jueces los miércoles, venimos de Josué y vimos claramente eso. Israel no cumplió lo que Dios le pidió de hacerse de esos pueblos. ¿Sí? Ellos tenían que haber sido exterminados desde los tiempos de Josué. Por lo tanto, ella no tenía derecho ni de vivir. ¿Sí se dan cuenta? Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no teníamos derecho de vivir. Desde que nacimos ya habíamos perdido el derecho de vivir. Siempre hemos vivido por pura misericordia de Dios. Y espero que lo entiendas. Si tú has recibido a Jesús, si el día de hoy tienes vida, es porque Dios te está dando la oportunidad de que puedas creer en Él. Solamente por eso Dios te mantiene respirando. Nosotros que hemos creído lo entendemos. Y yo sé que si tú has creído en Jesús por fe y te has humillado, puedes entenderlo, no te ofendes. Y puedes junto con esta mujer decir, sí, Señor, soy un perro. Tienes toda la razón. Soy un vil pecador que no merece ni una migaja de gracia de tu parte. Pero es un Dios misericordioso. Cuando crees y aceptas cuál es tu verdadera condición delante del Señor, todos estos versos que probablemente ya habías escuchado empiezan a cobrar vida delante de tus ojos. Empiezas a entender y decir, claro, ese soy yo. Entonces vemos esto. Estas naciones, cuando se repartió la tierra en Josué, lo vimos, fue la tribu de Aser la que se le asignó la tierra que llegaba hasta Sidón. Esta tierra de Sidón y Tiro y Sidón. Pero esta tribu de Aser no pudo invadir ni conquistar este territorio. ¿Sabes? La fuerza no pudo conquistar a esta nación, pero la misericordia y la gracia de Dios sí lo pudo hacer. Y aquí lo vemos. Esta mujer está entendiendo lo que Jesús le dice y acepta lo que Jesús le dice. Pero le dice esto, ¿no? Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella no está pidiendo sentarse en la mesa, ella dice, sí, Señor. Pero aún esos perrillos que están ahí son alimentados. Qué increíble, ¿no? La persistencia de esta mujer es grande. ¿Por qué? Porque su necesidad es grande. Pero esto la llevó a mostrar que su fe también era grande. Ella tuvo fe en Jesús. Y simbólicamente esta mujer representa el mundo gentil. Sí, nos representa a nosotros. El mundo gentil que ansiosamente ha recibido el pan de vida. Ese pan que los judíos rechazaron. El pan de vida que descendió del cielo a Jesús. Juan 1:11, ¿recuerdas? Y 12. A lo suyo vino, y los suyos, su pueblo, el pueblo judío, no le recibieron. Ellos le rechazaron. Lo vimos en Juan 8. ¿Quién te crees tú para decirnos? Lee en casa Juan 8, todas las demás partes. Y esos que habían creído en él, Jesús les dice, si conocen la verdad serán libres. Al último quieren matarlo ya. Quieren apedrearlo. Se ofendieron gravemente. Quieren acabar con Jesús. Eso fue lo que hizo su pueblo. En lugar de reconocerlo, su orgullo los llevó a ¿qué? A no ver al Mesías, a no ver a Jesús como el Mesías. Así quisieron, lo rechazaron.
no la recibieron. Mas a todos los que la recibieron, verso 12, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Les cuenta una autoridad legal, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no te quedas ahí como un perrillo buscando las migajas. Dios nos sentó en su mesa como hijos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Si ya de por sí sería increíble o es increíble que un judío crea en Jesús para salvación. Qué increíble es que un gentil nosotros creamos, y no solo eso, qué increíble que Dios nos reciba de esta manera. ¿Sí lo ven? No merecíamos eso. Jesús nos ha sentado en su mesa. Nos ha hecho hijos de Dios. Solo por creer en Él. Vamos a ver la parte final. ¿Qué hace Jesús? Después de que esta mujer le dice esto, entonces le dijo, dice verso 29, por esta palabra, dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Aquí vemos cómo Jesús reconoce la fe de esta mujer. Que le dice, por esta palabra, o sea, por lo que acabas de decir, veo fe en ti. Una fe que no he encontrado entre los judíos. Algunas personas vienen a Dios con fe, pero sin humillarse. Otros vienen a Dios humillados, pero sin fe. Pero cuando vienes a Dios con esta combinación de fe y humillación, vemos esto, se vuelve algo poderoso delante de Dios. Al grado que Jesús puede sorprenderse. ¿Recuerdas? En Mateo lo dice, se asombró de ver la fe de esta mujer. Jesús está viendo esta fe y se asombra. Le dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Imagínate qué alivio debe de haber sido para esta mujer llegar a su casa y ver a su hija sanada de ese azote. Pero mayor alivio debió de haber sido para ella haberse encontrado con el Señor misericordioso, haberlo conocido. Ella iba, quizás como muchos de nosotros llegamos a Jesús, por una necesidad, buscando un milagro, buscando ayuda, socórreme, Señor. Pero lo hemos visto anteriormente, pues lo que Dios quiere es darte vida eterna. Más que arreglar tu problema terrenal, temporal, Él quiere arreglar tu problema eterno, espiritual, muerte eterna. Esta mujer se encontró con la vida eterna. Sí, tuvo que dejar a un lado su religiosidad. Tuvo que dejar a un lado todo eso y humillarse y postrarse y aceptar su condición. Porque su necesidad la llevó a humillarse de esa manera. Eso es lo que Dios busca. Cuando Dios nos permite pasar por pruebas, antes de conocerlo, nos permite pasar por aflicción, es para humillarnos, es para quebrantarnos, es para que podamos venir como esta mujer, aún sin conocerle, y simplemente postrarnos, ¿sí? Y clamar. Y entonces vamos a encontrarnos con la gracia de Dios. Vamos a encontrarnos con estas migajas de gracia. Es lo que ve esta mujer. No importa, Señor. Me conformo con lo que caiga. ¿Te das cuenta? Esta mujer reconoció dos cosas que todo verdadero creyente ha reconocido. Lo primero es esto, mi condición. Sí, Señor. Sí, soy un perro. Un ser indigno de estar a tu lado. No merezco estar a tu lado. No merezco que me recibas. Al contrario, lo que merezco es tu rechazo. Eso es lo que realmente merezco por haber pecado contra ti, por haberte ofendido, por haberte faltado. Eso es lo que merezco. Eso es lo primero. ¿Verdad? Señor, no merezco de tus bendiciones. Y lo segundo es,
Señor, tú eres misericordioso. Sí. Dejando a un lado toda la religiosidad, ¿verdad? Toda la superstición que podemos traer de nuestro contexto. Sí. Y realmente decir, Señor, solo sé que eres misericordioso. Y entonces vamos a encontrarnos con la gracia de Dios. Con la gracia. Eso es la gracia. No somos dignos de poder estar en su mesa. Pero por gracia, el día de hoy nos sienta en su mesa. ¿Sí? Y espero que, al igual que esta mujer, tú y yo podamos responder así, alabándole, exaltándole, reconociendo que Él es el Señor y simplemente esperando gracia. Quisiera terminar orando, dando gracias a Dios por esto. ¿Okay? Padre, te damos gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, recordarnos la manera en que tú has sido revelado en nuestras vidas, Señor. No hay otra forma, Señor, en que podamos realmente conocerte, si no es confesando, Señor, quiénes somos delante de ti. Somos hombres y mujeres pecadores, indignos, Señor, de estar en tu presencia. Hemos pecado, Señor, y eso nos aparta de ti, Señor. Pero es ahí, Señor, es ahí donde con toda humildad podemos abrir nuestros ojos, Señor, y podemos ver tu gracia. Recordando, Señor, que en esa cruz moriste por el pecado de todos nosotros, para que tuviéramos confianza al acercarnos, Señor. El día de hoy lo entendemos más, Señor. A través de este pasaje lo dejas muy claro, Señor. Nos acercamos a ti no por nuestros méritos. Si fuera así no tendríamos ninguna confianza, Señor. Pero el día de hoy podemos acercarnos a ti con confianza. ¿Por qué, Señor? Porque venimos en los méritos de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Esa gracia, Señor, ha llegado a nosotros. Y la hemos experimentado, Señor. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Padre, gracias por haberlo enviado a morir por nuestros pecados en la cruz, para darnos vida eterna, Señor. El día de hoy entendemos que esa es nuestra mayor necesidad, Señor. Tú viniste, Señor, a arreglar ese problema, a solucionar ese problema. Y nosotros, Señor, aún como un pueblo gentil, Señor, que no pertenecíamos a ese pacto, hemos recibido gracia. Y te damos gracias por esto, Señor. Gracias por bendecirnos en Cristo. Gracias, amado Padre, por amarnos de esta manera. Porque el día de hoy, Señor, podemos venir a ti y tener comunión sin merecerlo, Señor. Solo ayúdanos siempre, siempre a recordar esto y no olvidar, Señor, de dónde nos sacaste. No olvidar, Señor, que esto es lo que somos. Sin Cristo, sin tu gracia, estos somos. Somos perros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.